Hi, I'm Superintendent George Arlotto. Hola, soy el superintendente George Alaro. Los 82,000 estudiantes que educamos a diario y que empiezan este curso escolar 2017-2018 se verán expuestos a increíbles y estimulantes oportunidades que puedan aprovechar para alcanzar su máximo potencial. Muchas de estas oportunidades vendrán por medio de tecnología, ya que queremos aprovechar la amplia variedad de recursos que se encuentran en el Internet. A medida que nuestros estudiantes exploren este universo que está en constante expansión, tanto a nivel académico como social, es importante que todos nosotros, padres, tutores legales, estudiantes y personal escolar, estemos al corriente de los peligros que ahí acechan. Esta presentación es para proporcionar la información importante acerca de la seguridad en Internet, particularmente lo que se refiere a depredadores sexuales, para que usted pueda ayudar a sus niños a protegerse y favorecer que su experiencia en Internet sea positiva. Lo que usted verá aquí son solo unos cuantos ejemplos. Para obtener más información que será actualizada durante el curso, por favor diríjese al sitio web www.aacps.org en la sección de servicios. Para garantizar la seguridad de los niños en Internet, todos debemos crear conciencia por medio del conocimiento. Las estadísticas indican que el 96% de los adolescentes utilizan aplicaciones de redes sociales y que el 21% de los niños de kindergarten a segundo grado tienen acceso a teléfonos celulares. Las encuestas indican que el 20% de todos los adolescentes ha enviado o puesto un video de ellos mismos en el que aparecen desnudos y el 48% de todos los adolescentes han recibido mensajes de carácter explícitamente sexual. Las autoridades estiman que en cualquier momento dado hay más de 50,000 depredadores sexuales conectados a Internet y que 1 de cada 5 jóvenes de entre 10 y 17 años ha recibido peticiones sexuales o fue acechado en Internet. Existen sitios en Internet como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat que son muy populares entre los adolescentes. Igualmente, existen sitios como Musical Live, el cual proporciona una plataforma para crear y compartir música, pero ofrece muy poca privacidad y seguridad. Para decirlo de una manera simple, los depredadores acechan en estos sitios buscando la oportunidad de entrar en contacto con los niños y ganarse su confianza. El camino a la explotación empieza con una aparentemente inocente conversación. Escuche lo que explica este depredador que está cumpliendo condena. I was convicted of possession of child pornography and forcible sodomy and was given a sentence of 45 years. I don't think there's anything that could have been done to stop me from getting online. There's definitely research to indicate that child pornography fuels the desire and fuels the fire in someone who is interested sexually in children to go ahead and act on that. I didn't, use any pornography for myself until I got the internet. Initially, it was heterosexual, mild pornography, and then there comes a point where that is just not, doesn't satisfy anymore. So I started to look at child pornography. In a 3-hour period of time, if I spent online, I would probably talk to 25 children. It would be my goal to find out what type of person it is that they were looking to speak to. So if it was a 13 or 14-year-old boy who was interested in speaking to a 13 or 14-year-old female, then I would be that female. There are millions of pictures online that you can download and send as far as this is who I am. And certainly a majority of the time that I spoke to children, they would have issues that they would share with me that were personal issues. I absolutely believe that the kids who I talked to, especially the ones that I spoke to most frequently, the ones that I interacted with, saw me as a friend. I'm certain that they trusted me. I'm certain that they liked me. In the online world, predators use the same tactic, and it's what we call grooming, or law enforcement calls grooming. They build a relationship, they try to understand what they care about, they give them compliments, sometimes they'll even send presents or say nice things, and eventually a teen will start having feelings for a predator. And it's at that point where the danger begins.
The grooming behavior that we have seen can take months or it can take a very short amount of time depending on the offender. And little by little, the conversation will turn off into a very sexual nature, and they'll start to talk to the child about what their interests are, and they'll try to find out what the child's interests are. And often they will get the child to say things that the child couldn't even imagine talking about. And sometimes children will talk about things that they don't even know what they mean because they're clearly very adult sexual conversations. They're inundated with sexual images and sexual conversation that allow them to very freely participate in those types of conversations and activities. Typically, I would just start by asking for a regular picture, and then if it got to that level, I would eventually ask for a picture of more of a sexual nature. Grooming is really easy to understand once you give thought to it. Everybody wants to feel love. And these people online are willing to make you feel that way. And you know, it never occurs to you that the person that you're talking to may be a monster. And they do it in the most subtle ways. You know, you get in a fight with a friend. Your friend called you that? Oh my gosh, why would your friend ever call you that? That's not a friend. I'm your real friend. I would never say anything like that. And they pull you away from everything around you, you know, all your friends and your family and your teachers. And as you're getting pulled away, you're getting closer to him. One of the devices that these predators use in the interactions with kids is sending them explicit photos of themselves. What they're trying to do is sort of deaden the nerve endings. They're trying to beat down the resistance. It's part of the grooming process to normalize what they're trying to do, and it's pretty insidious. Así pues, ¿cómo hace un depredador para encontrar niños y obtener información de ellos? La respuesta se halla en un simple objeto que la mayoría de nosotros carga a diario: un teléfono inteligente. Los teléfonos de hoy en día vienen equipados con cámaras de alta calidad que pueden indicar la localización exacta donde se tomaron las fotografías con tal precisión que incluso contienen las coordenadas geográficas. Si no se desactivan estos ajustes, la información almacenada en estas fotografías puede ser fácilmente extraída cuando se ponen las fotografías en Internet. Las consolas de videojuegos son otro lugar donde el peligro puede acechar, ya que los depredadores participan en juegos interactivos con adolescentes y durante estas interacciones averiguan información personal de los adolescentes sin que los estudiantes sean conscientes de ello. Los depredadores logran atacar incluso en sitios como YouTube y Twitch, donde los adolescentes pueden participar en juegos a tiempo real. Las escuelas públicas del condado de Anne Arundel disponen de normativas que regulan el uso de las redes sociales por parte de los estudiantes y empleados y que suponen una serie de filtros de seguridad para fomentar que las experiencias de uso de Internet en la escuela sean tanto positivas como seguras. No obstante, los padres y tutores legales también tienen un papel esencial. ¿Qué puede hacer usted? Primero, pregúntele a su niño acerca de su actividad en Internet. Controle su comportamiento en Internet y exíjale que comparta con usted las contraseñas de acceso a todas las cuentas. Valore la necesidad de fijar controles personales y hable de las consecuencias de compartir demasiada información en Internet. Conozca bien las novedades en aplicaciones que parecen cambiar cada día y manténgase al día. Sea consciente de que ciertos iconos puede que no sean lo que aparentan. Por ejemplo, el icono de la calculadora puede que sea un almacén oculto de fotografías y videos. Finalmente, únase a sus niños en los medios sociales. Así aprenderá a practicar viendo lo que hace su niño. The online world. El mundo de Internet ofrece muchas oportunidades positivas para los niños. Educándonos acerca de los peligros que existen, podemos hacer que nuestros niños estén más seguros y hacer que sea una experiencia positiva. Continuaremos publicando recursos y consejos en Internet a lo largo del curso escolar. También puede encontrar información en sitios como commonsensemedia.org, dare.org,
projectchildsafe.com y connectsafely.org, y entre otros. Por favor, tómese tiempo para leer la información que encontrará en estos sitios web. La seguridad de nuestros niños depende de ello. Gracias.